Bueno, buenas noches, queridos colegas. Vamos a dar inicio a esta sesión webinar con realmente gente que es boliviana, pero que está especializada en otras partes del mundo. Está el doctor Fabián Díaz, que es un médico internista que está en Santiago de Chile, en la Universidad Católica, y la doctora Blanca Iriarte, que está en este momento en Chicago, en un hospital, y que nos van a hablar de la parte esencialmente que nos concierne a nosotros los traumatólogos para que podamos ver la parte inicial del COVID. El doctor Aguilar nos va a acompañar para la parte de anestesiología y vamos a hacer un tipo de mesas redondas. Las preguntas las podemos hacer a través de preguntas y respuestas y luego vamos a generar un chat para que nosotros podamos conversar. Si alguien quiere que le demos el habla, solo aprieta el botoncito de levantar la mano y con mucho gusto le vamos a ceder la palabra. Doctora Blanca Iriarte, muchas gracias. Tiene el micrófono. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad voy a tratar de compartir las experiencias que hemos tenido desde el punto de vista de medicina interna. Y bueno, espero que se puedan sacar algo también para la parte de cirugía, todo lo que vamos a discutir hoy día. Mi nombre es Blanca Iriarte. Me he graduado de la Universidad de Medicina en el 2013, en la Universidad Mayor de San Andrés, y terminé mi residencia el año pasado en Filadelfia, Pensilvania. Hoy en día trabajo con un grupo de doctores que ven pacientes en la clínica de medicina interna y también en el hospital. Están afiliados con el Hospital St. Anthony Hospital y la clínica se llama Esperanza Health Centers. Aquí les pongo la primera gráfica. La primera gráfica tiene que ver con la región en la que nosotros brindamos servicios a la comunidad. La región es al sur de Chicago, se llama Cook County. Y es una de las regiones más golpeadas en el estado de Illinois en relación al coronavirus. Hasta en mayo 20, más o menos, habían 25.370 casos confirmados y de esos habían 1.082 muertes. Y aquí hay un pequeño grupo, no sé si pueden ver mi cursor. ¿Pueden ver mi cursor? ¿Mi cursor? Sí, perfectamente. Ok, aquí está el grupo de 158, se refiere a los lugares afectados en términos de lugares congregados como, digamos, geriátricos o clínicas de diálisis. Como pueden ver en la gráfica de abajo, ya más o menos estamos, como llegamos al pico hace una semana o 2 semanas atrás, y ya hemos empezado a ver una disminución de los casos. Llegó el punto en que los hospitales estaban en máxima capacidad, pero ahora ya estamos volviendo a tener espacios en los hospitales igual. Desde el punto de clínico y cómo estamos tratando a los pacientes y cómo medicina interna está haciendo, digamos, para manejar el momento de la crisis, tenemos, esta es una foto de la clínica Esperanza Health Centers. Esta es la clínica donde trabajo. En la clínica no solamente tenemos medicina interna, pero también tenemos ginecología y también tenemos pediatría. Y cómo estamos, quiero decirles cómo estamos más o menos manejando el número de pacientes que han empezado a ingresar quejándose con síntomas del coronavirus. Número 1, hemos puesto una línea de triaje. La línea de triaje estaba manejada por enfermeras de la clínica y dependiendo del nivel de severidad, el paciente era mandado o al departamento de emergencias o se le hacía una cita en la clínica de COVID-19. En la clínica de COVID-19 está uno de los doctores y obviamente utiliza todas las medidas de seguridad. En realidad es como una clínica donde tú vas en tu auto, el paciente va en el auto y el doctor se acerca usando todo el equipo de seguridad como para evitar que el paciente tenga contacto con otros pacientes de la clínica y le realiza el hisopiado y además la evaluación clínica. Usualmente el grupo de doctores que tengo trabaja en turnos dependiendo en la semana en que está para también disminuir el contacto de exposición del personal médico. Es decir, que una semana estás trabajando en la clínica de coronavirus viendo pacientes de coronavirus y la otra semana estás trabajando, por ejemplo, en telemedicina y bueno, y ahí entre medio están los turnos que realizan los doctores igual en el hospital. Usualmente un día en la clínica de coronavirus vemos aproximadamente, antes estábamos viendo 4 pacientes por hora más o menos, pero ahora el nivel de pacientes subió tanto que están viendo más o menos 6 pacientes por hora aproximadamente. Ayer, creo, en un día de clínica de coronavirus hicieron examen a más o menos 167 pacientes, que es bastante.
Una vez que el paciente es visto y evaluado en la clínica de coronavirus, se le realiza inmediatamente la prueba de seguimiento por telemedicina, que la hacemos dependiendo de la severidad, la edad del paciente, las enfermedades que el paciente tenga en un tiempo más corto o en un tiempo más largo. Pero usualmente su cita de seguimiento por telemedicina es en 5 a 6 días. Hasta ayer, todos los exámenes que se realizaron en la clínica teníamos un 40% de positividad, que es más alto que el nivel nacional. Y bueno, este 60% son entre los negativos y todavía los exámenes que están pendientes. Unos tips que iba a decir que ha implementado la clínica como para disminuir el riesgo del personal de salud, especialmente para prevenir, digamos, los portadores asintomáticos y todo, ha sido la rotación de turnos, como ya había hablado antes, y además el monitoreo estricto de síntomas de los doctores y del personal que trabaja en la clínica. Por ejemplo, te toman la temperatura a la entrada, a la salida, tienes que monitorear absolutamente cualquier síntoma y el primer indicio de que tú hayas tenido un síntoma, obviamente empiezas el aislamiento, notificas a la clínica y además te realizan la prueba del corona. Quería hablar de algunas frases del coronavirus que usualmente los pacientes han utilizado, de las más comunes y de los síntomas en general. Hemos visto absolutamente de todo, desde pacientes que apenas estaban quejando de un poco de dolor de garganta, hasta pacientes que veían con la clásica sintomatología del coronavirus. Una de sus frases fue, y las he traducido al inglés: el otro día estaba tomando jugo de naranja y me sabía agua, habían perdido el sentido del gusto, no podían oler nada. Les costaba mucho dificultad respiratoria cuando caminando, tenían la tos seca, pero básicamente al principio, como no había muchas pruebas de coronavirus disponibles, estábamos haciendo el triaje en pacientes de que no estaban muy severos, comenzaban el aislamiento en su casa y monitoreaban sus síntomas, pero ahora como ya tenemos más pruebas a mano, entonces básicamente estamos haciendo el examen a todos los pacientes que tengan el mínimo indicio de tener un posible coronavirus. Obviamente los pacientes que tienen prioridad son los pacientes que están inmunosuprimidos, pacientes que tienen diabetes mellitus, pacientes que son oncológicos, pacientes que van a diálisis, pacientes que están en geriátricos, pacientes que están en riesgo de estar en contacto con otros pacientes más vulnerables. También han habido pacientes que han venido con síntomas bastante, digamos, atípicos, por ejemplo, solamente quejándose de gastritis, de que empezaron con tener el estómago un poquito inflamado. Y uno de los más comunes, bueno, ni tampoco tan común, pero interesante, es que los pacientes se quejaban de mucho, mucho dolor muscular en la parte de la espalda. Y bueno, aquí notar que los pacientes que son en general es más frecuente en pacientes que son mayores, un cambio inmediato del estado mental. Ha habido pacientes que han empezado a tener alucinaciones y han habido también varios casos de meningitis por SARS-CoV-2. Entonces, en cuanto el paciente comienza con los síntomas de COVID, ya le explicamos al paciente que tiene que aislarse y monitorear sus síntomas diariamente. La confirmación del diagnóstico acá se está haciendo en las clínicas de COVID y los monitoreos por telemedicina, que ya había hablado un poquito antes. Aquí también les dejaba una diapositiva para dejarles de pensar que no todo lo que parece COVID es COVID. Entonces, a pesar de que cuando estamos en un estado de pandemia siempre es bueno descartar lo más probable, también estábamos haciendo, digamos, pruebas a pacientes que tenían síntomas respiratorios, pero fueron negativos para COVID y positivos para el virus de la influenza. Los dolores de garganta también fueron por estreptococo. O sea, en general, no solamente pensar que todo lo que tiene estos síntomas va a ser COVID, sino también mantener todavía el espectro alto, a pesar de que recién estamos conociendo la enfermedad. Y bueno, la telemedicina, que ha sido realmente un cambio. Bueno, aquí ya había telemedicina en el pasado, pero ahora realmente la estamos utilizando para beneficiar a todos los pacientes que no solamente están quejándose de síntomas de COVID, pero que también tienen que ser monitoreados muy de cerca. Los pacientes de diabetes que no pueden asistir a sus citas médicas porque el tener diabetes los pone en un riesgo bastante alto para contraer coronavirus. Lo nuevo que se está viniendo y que ya lo vamos a empezar a hacer, como les había hablado, es el screening de las personas que no tienen síntomas, que se ha demostrado que hay varios
que hay un gran porcentaje que son portadores asintomáticos y que además están en riesgo de propagar la enfermedad. Y también del screening de cirugías que no pueden ser pospuestas por mucho tiempo, algunas cirugías programadas. Obviamente no estamos hablando de los casos de urgencia inmediata, sino, por ejemplo, cesáreas y otras cirugías que no son necesariamente 100% electivas. En los protocolos intrahospitalarios, básicamente la meta número 1 va a ser el cuidado de soporte. La mayoría tenemos tan poco evidencia, aunque la evidencia cambia rápidamente. En varios hospitales, aquí casi la mayoría de los hospitales es parte de ciertos, digamos, ensayos clínicos, pero aún así no tenemos la información necesaria como para hacer protocolos. Así que todo lo que están haciendo todavía son en investigación, todavía con una evidencia muy básica. Y bueno, las cosas están cambiando al día a día. Entonces, entre los principales metas del cuidado dentro del intrahospitalario va a ser los cuidados respiratorios. Estamos haciendo la meta de la oxigenación a más de 92. Los laboratorios de inicio que hacemos a los pacientes son los más básicos, digamos, desde el conteo hemático, la química sanguínea, donde están las funciones renales, las funciones hepáticas. También, como hemos visto, la reacción inflamatoria que produce el virus corona también también parece que aumenta la reacción de la coagulación. Entonces, estamos haciendo dímero D, estamos checando el fibrinógeno, estamos también viendo el lactato para ver si hay reacciones hemolíticas también, y de acuerdo a los números estamos poniendo a los pacientes en diferentes categorías, donde van a ser monitoreados o además de recibir la coagulación profiláctica que reciben en el día a día cuando están internados en el hospital, van a recibir una coagulación terapéutica. En el hospital, en la mayoría de los hospitales están usando el nivel de 3 para el dímero D, para ver si reciben o la coagulación profiláctica, la anticoagulación profiláctica o la terapéutica. La otra cosa también que estamos haciendo son rayos X, que son lo básico para ver si el paciente tiene una neumonía viral o no. Y estamos evitando más bien mandar a los pacientes a los escanes, a los CAT scans, porque para disminuir también el riesgo de propagación que existe en la transportación y el retardamiento que sucedería si es que el paciente entraría a la sala del CAT scan, porque habría que limpiar y aislar. La otra cosa que está muy en boga en los hospitales es la prevención de transmisión en el personal de salud. La mayoría de estos pacientes están dentro de salas específicas para COVID. No en todos los casos estos cuartos son de presión negativa, y la mayoría de los, digamos, de los doctores trata de limitar el contacto con el paciente. Y ahora también estamos utilizando como un tipo de telemedicina dentro del hospital. Entonces, en vez de hacer las notas de evolución, digamos, estando en el cuarto preguntando al paciente, las estarían haciendo por teléfono, y el contacto con el paciente se limitaría a ser solamente para el examen físico. En el uso de antibióticos sabemos que la neumonía que causa el COVID es una neumonía viral, no se beneficia de antibióticos, pero también está la posibilidad de que en algunos casos obviamente en una evaluación de caso por paciente, hay pacientes que también pueden tener una neumonía bacteriana. Por eso algunas veces estamos usando la procalcitonina al principio de la enfermedad para, digamos, si es muy baja, entender que el paciente no necesariamente se tendría que beneficiar de antibióticos, y si es muy alta, entonces además aumentaron antibióticos para una posible o neumonía comunitaria o una neumonía adquirida por contacto con el sistema de salud. Ahora sabemos que después de un tiempo la procalcitonina tampoco nos es tan útil porque se termina elevando en reacciones inflamatorias. En relación al uso de, digamos, de los AINES, como la aspirina, el ibuprofeno, sí hay un debate de que podrían de alguna manera empeorar la respuesta inflamatoria del COVID. Sin embargo, de nuevo, la evidencia es muy básica, es muy baja, es una evidencia que realmente no la podemos tomar en cuenta. Entonces, aunque sí estamos
estamos tratando de utilizar el acetaminofeno para tratar, digamos, los episodios de fiebre, dándole, digamos, prioridad en vez de utilizar ibuprofenos, por ejemplo, ibuprofeno. Igual los estamos utilizando. Y en realidad, hablando de los corticoides no hay evidencia que diga que realmente disminuyen el tiempo del paciente en el hospital o que realmente mejoran el cuadro clínico en neumonías virales. Sin embargo, la estamos utilizando en pacientes, obviamente, que tienen indicaciones para utilizar esteroides por la vena, como pacientes con exacerbaciones de asma, pacientes con enfermedad obstructiva crónica, que realmente necesitan esteroides para también desinflamar. La mayoría de los fármacos que voy a hablar ahora son solamente utilizados en hospitales que están como parte de los clinical trials o los ensayos clínicos, pero ya también hay otros hospitales que los están utilizando porque no sé si han escuchado, pero la FDA, que es el ente que da autorizaciones para, digamos, para autorizar el uso de antibióticos en estado de emergencia, ha salido una noticia donde ha dado, digamos, la luz verde para usar algunos antibióticos, pero no todos. Algunos antivirales, pero no todos, de los que les voy a hablar ahora. El que más están hablando, digamos, en lo que se llama las redes sociales y también en realidad en todo el mundo es la hidroxicloroquina. Por ahora la hidroxicloroquina solo está recomendada en ensayos clínicos y solamente en uso hospitalario. Y la están utilizando porque en vitro ha demostrado un triple mecanismo de acción, como ya sabemos, el antimalaria, el antiinflamatorio. Y además este fármaco ha sido utilizado ya por los reumatólogos para disminuir la reacción inflamatoria. Acá lo estamos utilizando, como ya les había dicho, solamente en lugares con ensayo, donde se están haciendo los ensayos clínicos para recabar la información y en pacientes monitoreados dentro del hospital. El monitoreo principalmente es del QTC para que evitar los alargamientos de los intervalos y no estamos utilizando la hidroxicloroquina y la citromicina juntas, solamente en casos donde sí haya cierta evidencia de que hay además una neumonía bacteriana asociada. Aquí hay un link de la Sociedad de Cardiología donde puede uno calcular el riesgo del paciente de tener arritmias cuando está recibiendo la hidroxicloroquina. Obviamente estos pacientes que son parte de los ensayos clínicos no tienen que tener ninguna contraindicación. De las contraindicaciones son la epilepsia, la porfiria y obviamente otras enfermedades cardíacas. La dosis que están utilizando es 400 miligramos por la vía oral 2 veces al día en el día 1 y finalmente 200 miligramos 2 veces al día por 5 días en total. Ahora finalmente el medicamento que les estaba hablando, el Remdesivir. El Remdesivir acaba de recibir una autorización de emergencia porque basado en la información que este es el nombre del ensayo clínico, el ACTT-1, multinacional, randomizado, un control con placebo, para usar el Remdesivir para tratar pacientes hospitalizados que tienen el SARS-CoV-2 muy severo, que están requiriendo oxígeno con una saturación menos de 94%, que también están en ECMO y también en ventiladores mecánicos. Los pacientes que están en ECMO y ventilación mecánica están recibiendo en algunos hospitales el Remdesivir, incluyendo en el hospital en que estoy afiliada, por lo menos por 10 días, a diferencia de los que solamente requieren el oxígeno por falla hipoxémica aguda, que es menos de 94%, que solo están recibiendo por 5 días. Obviamente este antiviral no es, la evaluación tiene que ser caso por caso, y algunas de las contraindicaciones de usar el Remdesivir, por ejemplo, es en una elevación más de 5 el nivel normal de las enzimas de función hepática, de la AST, ALT. También puede causar flebitis en el lugar de infusión y hay que monitorear las funciones renales. Si es que el paciente califica para recibir este antiviral.
Aquí la dosis que están utilizando es 200 miligramos intravenoso. Esa sería la dosis, la dosis inicial. Y luego se seguiría 100 miligramos intravenosos todos los días por 5 días en pacientes que solo tienen falla hipoxémica aguda, por una saturación de menos de 94%, y de 5 a 10 días en pacientes que están en ventilación mecánica y además están recibiendo circulación extracorpórea. Obviamente esto es caso por caso. Hay pacientes que solamente están recibiendo soporte de oxígeno con cánula nasal, por ejemplo, pero si es que no han mejorado, pero han mejorado un poco, están recibiendo más días de remdesivir. Y luego está el otro fármaco, que es el inhibidor de la interleuquina 6, una interleuquina que activa las células T y los macrófagos, pero este solo está siendo utilizado también en hospitales que son partes de ensayos clínicos y a veces como uso compasionado en pacientes con COVID severo. Y está basado en que el COVID desencadena una reacción de citoquinas muy severa, y al inhibir esta interleuquina de alguna manera podríamos disminuir esta reacción, que es la que causa y lleva al paciente al síndrome de distrés respiratorio agudo. Sí han habido varios casos donde, bueno, varios colegas, y de nuevo, esto es evidencia empírica, evidencia de lo que han visto en el hospital, y que este fármaco, si es utilizado en la semana 2, casi entrando a la 3, tiene mucho mejores resultados. Y hay unos estudios otra vez de poca evidencia, pero que no han sido publicados formalmente. Si los pueden ver, les voy a dejar un link para que vean de dónde está saliendo toda esta charla, que se hicieron en China e Italia con pacientes, más o menos de 20 pacientes, donde dijeron que de alguna manera pacientes que recibían el tocilizumab entraban en defervescencia después de 24 a 48 horas. Sin embargo, lo que se está viendo en pacientes que han recibido este fármaco y han sido, después obviamente de recuperarse del COVID, es un incremento de las infecciones bacterianas que han tenido. Entonces, cuando los vemos ya en la clínica después de que han salido del hospital, básicamente hacemos el monitoreo por todo, especialmente pacientes que tienen tuberculosis latente. Esto es digamos, importante, especialmente en Bolivia, donde no tengo los datos de tuberculosis, pero sabemos que la tuberculosis es prevalente. De nuevo, una vez que los pacientes que están en el ensayo clínico y están recibiendo estos fármacos, hay que monitorear las funciones hepáticas y también pueden haber reacciones de infusión. Aquí les dejo, bueno, la dosis que también la saqué de los protocolos de los ensayos clínicos es 4 a 8 miligramos kilogramo peso intravenoso y solamente una vez y no más de 800 miligramos. Una de las otras cosas que está en boga es el uso de plasma convaleciente. He tenido un paciente que sí ha recibido el plasma convaleciente en un hospital que solamente era parte del ensayo clínico y que, bueno, de nuevo, como no tenemos información específica, realmente no podemos evaluar el impacto del plasma convaleciente, pero en el caso del paciente que, de nuevo, es una experiencia empírica, es solamente un paciente, el paciente dice que mejoró. Y de nuevo, yo creo que en lo personal el plasma convaleciente puede ser una buena opción en el futuro, pero todavía tenemos que ver los ensayos analíticos, los ensayos clínicos y los resultados. Quería poner esta diapositiva acá. Si se fijan, pueden entrar en Google a este link, el Brigham Women's Hospital. Aquí hay las guías clínicas de manejo de pacientes con COVID. En este link, si ustedes entran, pueden ver todos los estudios, toda la evidencia que tenemos ahora de cada fármaco, de cada terapia que estamos haciendo a pacientes con coronavirus. Y no solamente o sea, la evidencia se actualiza al día a día, pero además es gratuito. O sea, ustedes pueden descargar el link y pueden ver al día cómo actualizan los nuevos ensayos clínicos, los nuevos resultados. Y yo creo que es una buena fuente para ver, digamos, un poquito de cómo está el estado de la evidencia clínica que está avanzando tan rápidamente. Y acá también puse esta diapositiva para recordarles que el coronavirus sí causó un estado hipercoagulable en los pacientes. Entonces, si el paciente cumple criterios para ser,
para salir del hospital con anticoagulación terapéutica, lo que estamos haciendo es repetir el dímero D y el conteo sanguíneo unas 3 a 4 semanas después de que el paciente sale del hospital y más o menos monitorearlo para ver si ya podemos parar la anticoagulación terapéutica. Y aquí quería dejarles, esta es mi última diapositiva, pero aquí algunos temas de controversia. Como parte de la clínica de medicina interna es ver a pacientes con hipertensión arterial, pacientes que tienen nefropatía diabética, pacientes que tienen que estar en los fármacos que son los inhibidores de la angiotensina, los bloqueadores del receptor de angiotensina, por ejemplo, el lisinopril, el enalapril, el losartán. Han habido muchas discusiones, inclusive pacientes que llaman diciendo, estoy en lisinopril, debería parar, tengo más riesgos de contagiarme de COVID, pero no. Ahora lo que seguimos haciendo es continuar estos fármacos porque no hay evidencia suficiente y además la mayoría de los pacientes igual con falla cardíaca, que están en estos fármacos, tienen mucho más riesgo de entrar en una, digamos, falla cardíaca decompensada si uno deja de tomar su lisinopril o losartán. Entonces, eso es lo que estamos explicando a los pacientes, de que tienen que seguir continuando sus medicaciones. En relación a las estatinas, justo lo que estaba... no solamente son uno de los mejores fármacos para disminuir el riesgo cardiovascular que tenemos, especialmente en pacientes que han tenido cirugías grandes de corazón o han tenido infartos de corazón en el pasado, pero también tienen un efecto inflamatorio. Entonces, por ahora los estamos continuando, no los estamos discontinuando ni nada. Y obviamente dependiendo de que el paciente no tenga ninguna falla hepática aguda o un hígado en shock, que usualmente se puede ver en pacientes que tienen un COVID severo que los lleva a estar en la terapia intensiva. La otra cosa que quería decir en relación a los inhibidores de la angiotensina es que obviamente los vamos a continuar en pacientes que siempre han estado, pero que no tienen nuevas contraindicaciones. Por ejemplo, si el paciente llega al departamento de emergencias y tiene, digamos, las funciones renales muy altas, probablemente los pararíamos por unos días, pero para después reiniciarlos. Luego, una de las otras cosas que he visto que están haciendo en algunos departamentos de emergencia, no, en lo personal no en el hospital que estoy afiliada, pero es darles una infusión de vitamina C, de nuevo, como parte de ensayos clínicos. No hay ninguna evidencia hasta ahora que realmente soporte un poco esta práctica, pero es algo que también está en boga. Y he visto también que hay otros hablando del lopinavir, ritonavir, pero debido a la poca evidencia, yo creo que estos fármacos ya no están siendo ni considerados. Aquí hay algunas referencias, justo donde les decía UpToDate, que es una buena referencia. La mayoría de estos links usualmente en el pasado eran, digamos, pagados o necesitaban suscripciones, pero debido a la crisis del coronavirus en el mundo, hay varios que ya son gratis, ya pueden acceder. Y la información cambia, se actualiza todos los días, entonces es importante siempre revisar los últimos protocolos. Y esta sería mi charla. Muchísimas gracias. Yo creo que, Fernando, estoy esperando tus indicaciones. Muy bien, doctora. Te pediría que dejes de compartir la pantalla para que podamos hacer un debate. Ya la dejé de compartir. ¿Puedes revisar? Sí, está perfecto. Ahora, me gustaría que podamos hacer una charla. Fabián, ¿tienes alguna opinión? ¿Nos podrías dar algunas indicaciones de cómo se están manejando las cosas? Tú trabajas un poco más en terapia intensiva, tengo entendido. Entonces, ¿cómo están manejando las cosas allá en Chile? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, en relación a la presentación, le felicito a la doctora en general, su presentación muy completa, muy clara. Lo que ella más o menos nos cuenta es un poco lo que están haciendo allá en Estados Unidos, pero como lo mostró al principio en su diapositiva, la fase en la que están en este momento en Estados Unidos es una fase donde la curva está en descenso, básicamente, donde probablemente tienen más controlada la situación que cuando la curva estaba en la parte alta, en su plató. Nosotros probablemente estamos llegando a nuestro plató o seguimos subiendo. Entonces, las medidas que se han empezado a utilizar, ha habido una evolución desde el principio hasta el final. Y es importante destacar que para el conocimiento de todos nosotros, en general nos estamos enfrentando a un virus que
para darles un ejemplo, la influenza, que es un virus que nos ha atacado mucho años atrás, se los clasifican con un N que va del 1 al 3 para el nivel de severidad de diseminación del virus, la capacidad de contagiabilidad que tiene el virus, y la influenza tiene como 1.7, y el coronavirus tiene un N como de 3, básicamente, así que es como el más agresivo que nos hemos enfrentado en la historia. Ya venía de antes, teníamos el SARS, el MERS, que en general aparecieron en el mundo, y como han debido escuchar, mucha gente dice el virus en algún momento puede que se vuelva buena persona, es una forma idiota de decirlo, o poco formal, pero estos virus en general tenemos dos opciones: o este virus se queda endémico, o la otra opción es que este virus, como lo hicieron el SARS y el MERS, se inactiven por un proceso de cíclico que tienen estos virus. Entonces no sabemos qué va a pasar ahí. Pero independiente de la mutación que tiene ahora, lo que sí tenemos claro es que es un virus que se ha distribuido mucho y se ha diseminado básicamente gracias a este nivel, a este potencial de contagio que tiene, sobrepasa a todo lo que hemos podido ver. Si uno compara con influenza antes, las medidas de aislamiento en general nunca hemos llegado a tener aislamiento o cuarentenas, básicamente, como para controlarlo. Y es más, en Chile, por ejemplo, cuando nosotros analizábamos las curvas de aparición de influenza, con la cuarentena la influenza desapareció totalmente. Estaba empezando a subirnos el pic de influenza acá en Chile y desapareció totalmente una vez que se partió la cuarentena. La evolución farmacológica de la terapia del COVID se ha basado básicamente en dos principios. El principio inicial es la fase de replicación viral, que es la primera curva, que se da normalmente en los primeros 7 días y va con los síntomas más o menos ambiguos que comentó la doctora. Y la fase inflamatoria final, que se puede dar entre el día 7 y 10 y que puede llegar hasta el día 14, donde es la respuesta inmunológica secundaria del cuerpo hacia la invasión del virus. Todos estos fármacos estaban básicamente, eh, habían datos mal precisados por los que se dieron en China. Básicamente la información era muy errática. Entonces, ahora se ha podido entender un poco más hacia dónde iban dirigidos. Los primeros fármacos, como decía la doctora, la hidroxicloroquina, la citromicina, incluso el caletra, estaban dirigidos inicialmente a la fase inicial a la primera curva, a la fase de replicación viral, donde el hecho era disminuir la carga viral que tenía el paciente o evitar la replicación viral como para que la consecuencia inflamatoria sea menor. Y está la segunda fase donde están los tocilizumab, o que son estos anticuerpos monoclonales dirigidos contra la interleucina 6, que eran básicamente, y los corticoides, hay varios trabajos con corticoides que todavía, como dice ella, no hay una evidencia completa, están básicamente destinados a la fase inflamatoria. Lamentablemente, en los trabajos iniciales, la mayoría de la gente utilizaba todos estos fármacos en los pacientes que llegaban muy graves con falla respiratoria. Entonces, estos pacientes ya estaban en la fase 2 de la enfermedad, que es la fase inflamatoria. Entonces, no tenía sentido darles ningún tipo de estos otros fármacos para disminuir la carga viral. Pero gracias a Dios la evidencia ha demostrado que en general, o por lo menos hasta ahora los estudios observacionales en el New England han salido varios en las últimas 2 semanas, y hay otros del JAMA también, que hablan sobre que el uso de hidroxicloroquina, la citromicina es bastante cuestionable, y en Chile ya no lo estamos ocupando. En Chile, básicamente para los pacientes que van en una sala simple, bueno, tenemos 3 tipos de pacientes: el paciente que tiene síntomas, se le confirma el coronavirus por PCR y que no tiene ningún síntoma que medite que se quede hospitalizado. Ese es en control, básicamente con telemedicina, igual que allá. El segundo paciente es el paciente que tiene síntomas leves y tiene una neumonía demostrada en una radiografía por un escáner, pero tiene requerimientos de oxígeno bajos que se puede manejar en una sala de medicina. Y el tercer paciente es casi claramente el paciente que evoluciona a una falla respiratoria catastrófica y requiere ventilación mecánica y soporte vital avanzado, básicamente. En los pacientes que están hospitalizados con requerimientos de oxígeno, la terapia, hay una dicotomía en esta parte. El equipo de intensivo tiene una forma muy fijada en la evidencia de trabajar. Sacaron rápidamente la hidroxicloroquina, sacaron rápidamente la citromicina, sacaron rápidamente el caletra, porque en general, como mencionaba la doctora, había muchos efectos colaterales como la prolongación del QT que producía arritmias malignas
y que en general desfavorecían la progresión o el tratamiento de los pacientes durante su evolución en la unidad de terapia intensiva. Así que nosotros ya no lo estamos usando. En la parte de los pacientes que están en sala con pocos requerimientos de oxígeno, en general, ahí el equipo de medicina interna más el equipo de infectología están entrando en lo que se llama este manejo compasivo, que decía muy bien la doctora, que es el hecho de si este paciente va a llegar a ventilación mecánica, donde la evolución va a ser muy caótica, o en el caso que estamos viviendo hoy nosotros, que estamos con el 95-97% de nuestros cupos de intensivo tomados, se están usando estas terapias. Si darle plasma hiperinmune o darle tocilizumab o darle estas medidas que están destinadas a evitar que caigan en ventilación mecánica, se están usando con la idea de hacer un manejo compasivo, ya que estos pacientes no van a poder llegar a ocupar un ventilador. Otra cosa importante de esto es que, a diferencia de todas las fallas respiratorias catastróficas que conocemos, en general el nivel de ocupación de los pacientes de la unidad de terapia intensiva es aproximadamente 3 semanas de ventilación mecánica invasiva. Es harto, es muy largo. Los peores distreses uno los saca en una semana a los pacientes. Y estos pacientes incluso están hasta 2 semanas en posición prono para poder generar oxigenación. En esta fase en general no hemos tenido nada de evidencia sobre cómo tratarlos. El tocilizumab en general lo hemos podido utilizar, es bastante caro, cuesta como 6 millones de pesos la dosis. Eso son como $8,000 más o menos cada dosis. Así que es bastante caro acá. Se ha podido usar y en general no hemos visto mucha respuesta en eso, pero obviamente hay que seguir con los trials, que esos son los que nos van a decir si funciona o no funciona. Así que básicamente la terapia ha sido de soporte. El suelo hiperinmune no lo estamos usando en intensivo porque en general ya estaría en la fase más inflamatoria, así que no nos parece que sea necesario. En algunos pacientes como manejo compasivo también lo hemos utilizado. Con respecto a lo que me parece que es importante en relación a las noticias que he visto de Bolivia, es el hecho de que los servicios clínicos o hospitalarios, ya sea privados o sea públicos, tiene que haber un líder, básicamente. Y por eso encontraba que era súper importante esta reunión que me invitó Fernando. Pero básicamente es el hecho de perderle el miedo al virus, en el sentido de que es un virus catastrófico, o sea, uno puede llevarlo a falla respiratoria catastrófica, morir, etcétera, etcétera. La probabilidad de eso es bastante baja, pero existe. Lo importante es que el equipo tiene que tener un plan de trabajo, tiene que tener un plan de trabajo establecido. Entonces, si nos va a tocar un paciente COVID positivo, nosotros tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. El personal que lo recibe es fulanito, va por esta vía, este ascensor se bloquea, se limpia, va a ir a esta pieza y el personal que va a actuar en esa pieza tiene que tener estas medidas de protección. Si tienen otros servicios donde hayan pacientes que son vulnerables, como decía la doctora, renales o que estén en servicios de oncología, en general se dedica o se produce lo que se llama un personal exclusivo, básicamente. ¿Ya? Las medidas de protección son bastante efectivas si se usan correctamente. Eso también es súper importante que que el personal lo entienda, que tiene que respetar el uso de las medidas de prevención, porque básicamente en el coronavirus lo que uno tiene que tener es protección de aislamiento de contacto y gotitas, básicamente. Esa es como la medida que uno debería indicar si fuera médico en la ficha médica, eso es lo que debería indicar. Los aseos terminales, como dijo la doctora, que se tienen que hacer en todos los lugares por donde pasa el paciente con coronavirus, se hacen básicamente con amonio cuaternario, básicamente, que eso yo creo que en Bolivia hay, es bastante básico. Y eso, es importante el hecho de que todos los servicios tienen que tener las medidas de seguridad que son elementales para esto. O sea, nadie puede entrar a ver un paciente COVID sin una N95, sin una protección de una antiparra especial o diseñada para la cara que él tenga, la pechera como usaba la doctora o el traje completo, y eso. Y evitar todas las cosas que puedan aumentar la aerolización, básicamente, del paciente. O sea, en términos de oxígeno, por ejemplo, el uso de naricera
Les puedo mandar un link después, o si quieren buscarlo en el Google, es una cuestión muy simple, el porcentaje de aerolización según el tipo de suplemento de oxígeno que uno le da. La naricera, la Venturi, la máscara de alto flujo, la cánula de alto flujo, hasta ventilación mecánica no invasiva y finalmente la invasiva. Así que eso probablemente el doctor Cristian Aguilar, que trabaja en la anestesia, debe conocer mucho más que nosotros, porque va a ser prácticamente de las prevenciones que vamos a tener que usar en pabellón. En relación a lo que tú me preguntabas, cambiando un poco de tema, de cómo estamos manejando acá, cuando empezó la pandemia mejor dicho, hace 3 semanas atrás, tuvimos una pequeña curva de subida de los pacientes con COVID y con un aislamiento en ciertas zonas de la ciudad se logró controlar bastante y hubo una pequeña caída, pero no se controló la mitad de la ciudad por un tema que era la cantidad de pacientes eran no significativos en relación a la población en la que estaba dimensionado, lo cual fue un error y ahí se diseminó mucho más. En el momento en que estábamos en esa fase buena, se empezaron a crear protocolos para lo que sería una cirugía segura en pacientes COVID. Entonces se autorizó por el ministerio la apertura de los quirófanos para cirugías de corta estadía, básicamente cirugías programadas con una estadía aproximadamente de 1 a 2 días máximo, que eso era como el protocolo. El protocolo incluía que era un paciente que tiene que estar, como decía la doctora muy bien, asintomático y que tenía que tener una PCR válida dentro de las últimas 48 horas. Independiente de eso, todas las cirugías en la clínica se deben realizar como si el paciente fuera COVID, independiente de la PCR. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de que el paciente tenga una PCR negativa y no tenga síntomas, no hace que el paciente tenga que operarse sin las medidas de seguridad como si no tuviera COVID. Todas se están manejando como si el paciente tuviera COVID. En los pacientes de urgencia, obviamente, no alcanza uno a tomar el COVID y viendo la realidad de Bolivia, en general, la probabilidad de que salga el COVID hasta que lo alcancen a operar sería ridículo. Entonces, todos también esos pacientes se manejan como si fuera COVID, básicamente. Y los servicios a los que tienen que descargarse también tienen que tener sus protocolos COVID. La recuperación, ya sea recuperación a corta estadía, recuperación prolongada, servicios de intermedio, UCI, tienen que tener también sus protocolos, ¿ya? En relación a cada especialidad, tienen que haber por ejemplo, los cirujanos de tórax tienen ciertas precauciones extra que utilizan para evitar la aerolización cuando abren tórax, básicamente. Y el tema de vía aérea también es súper importante en el contexto de operaciones como otorrino y básicamente la invasión de vía aérea. Probablemente es un tema de anestesia que ahí tienen bastantes protocolos para evitar la aerolización. No me quiero meter mucho más en profundidad en relación a lo de terapia, ni en lo de anestesia. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto. Creo que las preguntas las podemos dejar para el final. Me gustaría tener la opinión de la doctora Wendy Cabrera, que es médico internista y además hematóloga, con parte de esto importante que es la utilización de los anticoagulantes y qué problemas tiene con los pacientes. Wendy, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Un poco bajo, Wendy. ¿Me escuchan? Aló, te escuchamos, pero está un poco bajo. ¿Aló? ¿Aló, Wendy? Bueno, mientras arreglamos este problema, doctor Cristian Aguilar, ¿podríamos empezar a hacer la parte del tratamiento prequirúrgico, posquirúrgico en la parte de anestesio? Sí, buenas noches. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Muy bien, Doc.
Yo quiero agradecer primero, sin tomar más minutos, para no ser muy prolongado, agradecer a la Sociedad Boliviana de Traumatología, a su presidente, al comité, al directorio que está a cargo de esta sociedad. Y bueno, yo en esta oportunidad quería transmitirles algo que está todos los días en boga. Desde hace unos meses atrás todo es COVID, COVID, COVID. El tema de las medidas de seguridad en el entorno perioperatorio, que en realidad de la parte quirúrgica eh, se ve afectada, eh, yo me preguntaba y decía, ¿por qué hasta hoy día hemos sido tan permisivos y nos hemos dado tal vez cifras de hasta de relajamiento en temas de medidas de prevención perioperatoria? Hablo de aspectos de asepsia, antisepsia, cómo nos hemos ido relajando. Pero sin embargo, hoy, se dan cuenta, hoy ya nos lavamos las manos permanentemente, somos muchísimo más rígidos con el personal, nos apegamos muchísimo a los protocolos que se han realizado en las distintas áreas de los hospitales y centros asistenciales, y hoy somos rigurosos con nosotros mismos también. Pero si esto estuvo siempre así, hemos tenido durante muchísimos años en las prácticas asistenciales y clínicas pacientes sépticos, sumamente infectados, pero como les digo, esa permisidad hoy día parece haber desaparecido. Lo que pasa es que la primera reflexión que yo hago al respecto es que debemos ser rígidos con el personal, pero tenemos que ser aún más rígidos con nosotros mismos a la hora de enfrentar pacientes que tengan esta enfermedad. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que he leído bastante en muchas referencias y todos se quedan de acuerdo que esta rigidez debería permanecer no sé cuánto tiempo más, fuera de que nos tenemos que reinventar en muchos aspectos, muchas otras cosas. A la hora de hablar de medicina perioperatoria, creo que es bien importante en el entorno de esta enfermedad poder definir qué es un sospechoso y qué es un positivo. Ahí vienen las dudas, sobre todo en la parte quirúrgica, ¿no? ¿Cuándo tengo un sospechoso? Bueno, la definición de caso sospechoso ya técnicamente cada país la ha determinado, fiebre, tos, dolor de garganta, etcétera. Desde los triajes pasando hasta por los ETIs, han ido a desarrollar esta información. Hoy, sobre todo, se maneja algo que es frecuente, el paciente bajo investigación, es aquel que está en las pruebas y ustedes saben que las pruebas PCR a veces no son tan rápidas, no las podemos tener ni siquiera a veces en 8 y a veces en 2 días y recién, entonces ese paciente bajo investigación es posiblemente un sospechoso. Y finalmente el confirmado. En el tema de la parte quirúrgica, yo diría hay que tener ese enfoque. ¿Cuándo lo tenemos al sospechoso? ¿Cuándo está bajo investigación? ¿Y cuándo está el paciente confirmado? En cada caso, el actuar tiene que ser bastante riguroso, ¿no es cierto? Las recomendaciones básicas, y todos estamos de acuerdo en el ambiente quirúrgico, se basan básicamente en el lavado de manos, uno, en el uso de equipos especiales, o los EPP o los EPI, que los llaman, equipos de protección individual. El saberse poner y sacar un EPI es altamente determinante, porque el personal de salud se ha contagiado en muy alto porcentaje, sobre todo al retirarse los EPIs. Entonces, ¿cuándo usar un N95? Sí, esto ha pasado por capacitación en muchos aspectos, en muchos centros, porque nadie sabía de esto y bueno, hasta ahora hay muchísimo que el tiempo va a decir cómo es. Este tipo de capacitación ha hecho que no todo el personal como antes querían un traje de protección grado 4 y querían gafas siempre y querían N95 hasta para estar en la calle, etcétera. Entonces, hoy sabemos qué debemos usar en el área quirúrgica, tanto los anestesiólogos, la gente trabajador dentro de un área quirúrgica, así como los cirujanos.
Sabemos cuándo usar las gorras, las gafas, los protectores faciales. Y finalmente, definir cuándo, frente a este tipo de pacientes, qué voy a usar y cómo lo voy a usar. En general, hoy la regla, y creo que todos están de acuerdo, es que las áreas quirúrgicas, cuando se debe hacer cirugía, porque he estado revisando páginas de cirugía, y bueno, todos opinan que se debería posponer cualquier programación lo más que se pueda, salvo entidades patológicas o de traumatología que requieran una intervención de emergencia. En este caso, los hospitales siempre deben definir un quirófano especial para COVID. Eso ya está muy bien establecido. No tienen áreas de recuperación posanestésica. El paciente debe ser recuperado en el mismo quirófano y llevado ya sea a una sala COVID o finalmente si tiene que ser traspasado a una terapia intensiva en una cápsula. Entonces, toda la gente que va a entrar a un acto quirúrgico ante un paciente sospechoso que está bajo investigación o es positivo, tiene que ser el personal mínimo necesario. Las recomendaciones para la parte quirúrgica sí son que sea de corta duración, etcétera. Y ustedes como traumatólogos seguramente saben muchísimo más qué recomendaciones han sacado el Colegio Americano de Cirujanos acerca de las intervenciones quirúrgicas propiamente dichas. Sí recomendamos básicamente que haya poquísimo personal, es decir, un anestesiólogo, a veces ni el asistente de anestesiología, el circulante mejor si no está. Y bueno, ¿qué tienen que tener todos ante este tres tipos de pacientes? Por definición, todos deben usar un traje de grado 3 mínimo para entrar al quirófano. Hay protocolos para poderse poner y sacar el traje. Deben usar siempre una máscara N95, es cierto, hay formas correctas bajo protocolo cómo se debe instalar una N95. Se debe usar siempre un gorro y siempre un protector facial por delante de las gafas de protección o los lentes de protección que se tenga que tener y obviamente las botas para el área quirúrgica. Como bien decía el doctor, lo más peligroso dentro de un área quirúrgica son las microgotas y los aerosoles y la aerolización que se produce cuando nosotros siquiera estamos ya ventilando a un paciente con la bolsa máscara o peor, cuando ya estamos intentando intubar y aspirar. Hay una serie de técnicas desde el punto de vista anestésico que en este punto se prefieren y eso todos tienen que saber. Se prefieren las técnicas regionales a las técnicas generales, pero eso no es una regla porque ustedes saben que dependiendo de la enfermedad y la patología, bueno, a veces no hay más que llegar a la general. El personal tiene que proceder de una manera célere. Existen protocolos en anestesia bastante rígidos donde eximen que se debe invitar al profesor, bueno, no al profesor, sino al anestesiólogo más experimentado para asistir la vía aérea, que es el momento que más puede contaminar a todo el personal del área quirúrgica. En el tema de anestesia regional, igual, se debe tener mucho cuidado con el doble guante. En fin, ha habido una descripción de varios protocolos. Pero en general, todos asumimos que el uso de las batas grado 3 mínimo para todo el personal, que incluye cirujanos, anestesiólogos y personal que está soportando el quirófano, aunado de máscaras N95, que ustedes saben filtran el 97.8 o 7% de partículas mayores a 0,3, lo sabemos. El uso de gorros, gafas y protectores faciales es absolutamente, yo creo, un clase A para el manejo de estos pacientes. Como les vuelvo a decir, el manejo de la vía aérea ha resultado ser lo más peligroso en estos casos, por eso es que preferimos la regional antes que la general. No se olviden también que el trabajador de salud, como así lo llamamos a toda la persona que trabaja en esto, ha sido el más contagiado en toda esta pandemia. O sea, los que han estado en contacto, los anestesiólogos, el personal circulante del quirófano, las arsenaleras, todas ellas han sido severamente afectadas en porcentaje por la infección del personal de salud.
Al principio de la pandemia, cuando inclusive no tenían trajes grado 3 mínimo, la gente obviamente en porcentaje se contagió aún más. El no tener EPIs, o sea, trajes de protección personal, es un riesgo, pero latente, no se puede hacer eso. Otra cosa que contagió mucho, y yo al principio decía, es el uso incorrecto de los EPIs, de los trajes de protección. Como les decía, hay una norma, un protocolo para ponerse y sacarse los trajes. Hay que apegarse a la norma, inclusive debe haber una gente que esté observando cómo se está poniendo el trabajador en salud el traje y también retirando, porque ahí ha estado el contagio. Muchos reportes, inclusive al sacarse la gorra en la cabeza, supone que en el pelo ya podría existir aerosoles con el virus y con la mano al tocarse el pelo fue otra fuente de contaminación. He visto varios reportes de esos. Entonces lo que piden es sacarse el EPI bajo las normas de protección y protocolo que hay e inmediatamente hacer un lavado de manos riguroso, no tocarse el pelo y ustedes saben, hay protocolos hasta entrar a salir del hospital o la clínica, cómo llegar inclusive a casa y tomar la ducha o quitarse la ropa, en fin. Definitivamente, si ustedes ven la literatura, la falta en el lavado de manos es otro factor que definitivamente ha superado el porcentaje que se podía prever. Yo creo que si nos atenemos y somos rígidos con los protocolos y los planes de contingencia en todos los aspectos que han desarrollado tanto hospitales, personal de salud, y nos apegamos a eso, y nunca más nos alejamos y quién sabe, nunca más somos más flexibles como lo hemos sido durante tantos años, creo que esto puede proteger más aún al personal de salud. Hablando puntualmente de temas quirúrgicos, yo diría que inclusive cuando los cirujanos están tratando de fresar con los equipos que tienen para traumatología, lo tienen que hacer a baja velocidad. Hay varias recomendaciones en relación a esto para no crear aerosoles y sangre dispersa. Por eso es que el equipo quirúrgico también debe contar con todos estos equipos de protección que les digo. Inclusive los electros, si fueran armónicos, aunque yo sé que son de una marca en específico, pero esa tecnología de electrobisturis debería usarse para no durante la electrocortisesión crear más aerosoles que puedan diseminar un campo quirúrgico. Es decir, hay varias modalidades que vi, incluso el humo mismo que genera el electrobisturí es otra causal de que podría ser contaminante para el personal de salud, en este caso los cirujanos. Cada una de esas partes tiene obviamente una técnica en especial que ya se la conoce y hay que tener aspiradores de humo, los electros bisturís deben bajarse lo más que puedan, mejor si son de tipo armónico. En fin, todas esas medidas han hecho que los actos quirúrgicos, si en verdad se tienen que hacer, bueno, pues deben tener y guardar toda esa seguridad. Ya les digo, frente a los pacientes que son sospechosos, están bajo investigación o finalmente están confirmados. Entonces, rígidos con esos protocolos. Creo que no me he olvidado más. Algo más. En el tema de la regional, sí hay una revisión de la Asociación Americana de Anestesiología que sacaron el 30 de marzo de este año. Muy, muy bonito el enfoque que le dan, muy práctico, muy sencillo. Sí, los anestesiólogos tratamos de que el equipo quirúrgico tenga menos probabilidad de infectarse cuando vamos a hacer una anestesia regional neuroaxial o de plexo finalmente. Ninguna de estas técnicas sufre variación en dosis farmacológica y o qué sé yo, o poner catéteres de permanencia plexo periférico o poner un catéter en el neuroeje. No hay ninguna contraindicación ni en dosis ni nada. Sí, el traje tiene que tener las mismas características. Probablemente al paciente que va a estar despierto hay que ponerle una mascarilla facial, prefieren una punta nasal de bajo flujo donde no genere aerosol. Entonces, cualquier medida que vaya a generar menos aerosoles, obviamente es el mejor recurso. El paciente debe entrar, sí, con una mascarilla facial al quirófano también. No es posible ponerle una máscara facial para oxigenarlo a flujo alto o más de 6, 7 litros como estábamos acostumbrados en algún momento, sino, como les digo, preferimos un catéter punta nasal
ponerle una mascarilla facial, optar por una regional siempre es mejor. Y creo que en el tema de traumatología, bueno, siempre hemos trabajado bajo una regional o un bloqueo de plexo periférico que nos va bien con todas las medidas de seguridad. Otra cosa que vi y que es bien puntual en varias referencias es el hecho de que los materiales quirúrgicos que usan los cirujanos, en el caso de pacientes COVID, deberían ser exclusivos, es decir, esas cajas o boxes que usan para su material quirúrgico debería ser exclusivo de COVID y usarlo únicamente en pacientes sospechosos, bajo investigación o positivos. Y cada vez que el equipo de esterilización se les solicite, ellos deben asistir con ese único equipo y no usar otros equipos. Entonces, eso ya es un tema un poco más técnico de los cirujanos a la hora de definir ese material en las unidades de esterilización para que no haya confusión, etcétera. Ya les digo, importa mucho que las áreas quirúrgicas de COVID sean aisladas. Mejor si es solo un quirófano aislado donde no tiene nada que ver con el resto del quirófano. Por eso es que hoy día inclusive hablamos de hospitales COVID, centros COVID que hemos tratado de implementar. En algún caso sí lo hemos logrado en Bolivia, les digo, hospitales ambulatorios que hemos tenido que armar rápidamente con 25 camas y 4 terapias intensivas. En alguna ciudad como Santa Cruz, les cuento, el domo de 25 camas se ha vuelto prácticamente todo terapia intensiva, no ha quedado ninguno para internación y hay 26 intubados ahí. Entonces, la cosa va cambiando cada día. Entonces, estos aspectos de circulación por un lado, donde el personal circule por el otro, sea completamente aislado, no puede ser posible que vaya a una unidad de cuidado posanestésico el paciente, tiene que ser recuperado en quirófano y luego pasado a la UTI o a su sala. Eh, Creo que esas medidas, así como les dije, de la asistencia perioperatoria son bien puntuales. Y lo vuelvo a repetir, el uso adecuado de la higiene, de la rigurosidad que nosotros mismos tenemos y el apego a la norma, el uso de trajes de protección grado 3, los N95, las gafas, los protectores faciales y las botas, es algo realmente que el personal de salud tiene que tener a la hora de asistir pacientes que sean sospechosos bajo investigación o positivos. Y no se olviden, y yo creo que la estadística no miente, y aunque los números nos están faltando en el tema de esta enfermedad, porque no nos están diciendo todavía hasta dónde va a llegar, pero en general la matemática es cierta. Hay que asistir bien cuando se saquen los trajes EPI. El porcentaje de contagios, les repito, es bastante alto según la información en la literatura, porque a veces, y eso nos ha pasado a todos probablemente, creemos que lo estamos haciendo bien, pero no, yo creo que hay que revisar el protocolo. Por eso se esgrime hoy que todas estas áreas quirúrgicas tengan banners o inclusive mucha información en la puerta de que es un quirófano COVID, un centro de aislamiento COVID, y las normas son rígidas y 1, 2, 3, 4, 5, muy puntuales. Creo que eso va a ayudar mucho a disminuir sobre todo el riesgo de que los trabajadores en salud se contagien. Ustedes saben que los reportes de trabajadores en salud que se han contagiado es altísimo, es 18% más que la población en general. Y entonces nuestra principal función es cuidarnos, ser rígidos con nosotros mismos a la hora de atender a estos pacientes. No sabemos cuánto tiempo nos va a durar, no creo que sea corto lo que viene por delante. Y sin embargo, hemos encontrado muchos huecos, muchos vacíos en los cuales andábamos. Hemos tratado que improvisadamente tratar de llenar estos vacíos. Y algo que me pregunto, y ustedes también seguramente, es ¿qué va a pasar con la pospandemia? ¿Cuántos huecos, cuántas cosas aún por investigar nos va a quedar? ¿Cuántas debilidades en nuestro sistema de salud vamos a tener que encontrar en la pospandemia? Eso todavía es un trabajo que nos va a quedar para largo, pero como les digo, hay que ser rígidos con nosotros mismos, creo, sobre todo para proteger al personal de salud. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues bienvenidos. Gracias, doctor Aguilar. Podemos darle la palabra ahora a Wendy. Ya Sí, arregló el problema
Eso. Bienvenida, Wendy. Bueno, pues buenas noches a todos. Lo que yo quiero compartir con ustedes es un poco de lo que se ha visto en el área hematológica. Como se han visto reportes ya desde China, desde Italia, se han visto varias alteraciones a nivel hematológico, entre ellos la linfopenia, el aumento de la ferritina, el aumento del dímero D, del pinógeno, etcétera, que son datos que están coadyuvando para la identificación de riesgo y también para la profilaxis de tratamiento. Entonces, en esta ocasión quiero enfocarme un poco más a lo que han sido los eventos trombóticos, que son evidentes en las autopsias, lastimosamente, pero se ha visto que una de las causas de las complicaciones y de muchas causas de muerte de pacientes con COVID ha sido precisamente eventos trombóticos, principalmente a nivel pulmonar, no exclusivo a nivel pulmonar, pero sí en estos. Y esto ha llevado a que dentro del manejo y las recomendaciones que se hacen para el manejo de estos pacientes, pues esté la profilaxis o el tratamiento antitrombótico de estos pacientes. En nuestro medio, pues dentro de lo que se ha trabajado con las diferentes especialidades, la Sociedad de Hematología ha propuesto el uso de estos medicamentos según el riesgo del paciente y según la etapa en la que esté, ¿no? Dependiendo generalmente en pacientes que son ambulatorios, que no están presentando síntomas, no se utiliza la profilaxis, pero en pacientes que ya están internados y mucho más aquellos que están en terapias intensivas, se utilizan medicamentos antitrombóticos, se recomienda esta medida y la dosis pues dependerá de los riesgos. Se debe evaluar cada caso en particular porque pueden haber situaciones en que haya contraindicaciones, pueden haber situaciones que, por ejemplo, una trombocitopenia, un sangrado, que no es lo que se ha visto dentro de las complicaciones del paciente, pero que podrían estar cursando con alguna otra alteración. Entonces, hay contraindicaciones que pueden estar presentes en un paciente que no permita el uso de estos medicamentos. El uso, ¿cuál es el medicamento más recomendado? Pues lo hemos revisado en nuestro medio y hemos visto que se recomienda el uso de la enoxaparina porque es un medicamento bastante accesible al momento. Su monitorización es generalmente, dada las dosis que se utiliza y el conocimiento en las dosis, no necesitamos tanto laboratorio como con la heparina. La warfarina tiene muchas interacciones medicamentosas que en un paciente con COVID, que obviamente va a estar recibiendo varios medicamentos, van a tener interacción y su manejo va a ser muy complicado. Entonces, viendo todas estas condiciones, el medicamento más apropiado parece ser la enoxaparina. También se ha visto que es un medicamento que se puede utilizar en pacientes embarazadas y por todo esto, pues es uno de los más recomendados y está también siendo utilizado en diferentes guías que se han propuesto en diferentes países. Esto de la coagulación es muy importante tomar en cuenta, como siempre, cuánto tiempo debemos anticoagular a un paciente, pues es una pregunta tanto para pacientes con COVID como para pacientes que reciben anticoagulación por otras causas, ¿no? Muchos tienen diferentes protocolos, pero se ha visto y se ha recomendado, y como lo había mencionado la doctora, es que una vez que se da de alta al paciente, no siempre se suspende la anticoagulación, porque se ha visto que posterior al alta todavía pueden existir eventos trombóticos. Hay que evaluar cada caso y ver si el paciente ameritará una anticoagulación más prolongada y cuánto es el término de esa prolongación, pues no hay un término recomendado, pueden ser semanas, pueden ser incluso meses, dependerá de las condiciones y las características que tenga el paciente. Dentro de estas características creo que es importante para el área de traumatología mencionar pues que las cirugías que se realizan en esta área son muchas ya de riesgo trombótico de por sí, ¿no? Ya muchos de ustedes utilizan la profilaxis trombótica, que tal vez tiene que ser evaluada para ser reforzada en estos pacientes. Tiene que considerarse
mucho a los pacientes que tengan además otros factores que coadyuvan a lo que es un evento trombótico, como ser la obesidad, el tabaquismo, la dislipidemia, el reposo prolongado. Entonces, todos estos factores van a hacer que tengamos mayor cuidado con estos pacientes para evitar las complicaciones. Y como les digo, tratar de evitar las complicaciones que están siendo causa de muerte en estos pacientes. También es importante considerar algunos casos especiales, como ser pacientes que ya tienen una anticoagulación previa, que vienen ya con esto. Lastimosamente en el medio generalmente los pacientes no saben los medicamentos que toman. Para ellos toman la tabletita blanquita cada mañana que no sabemos qué puede hacer. Entonces se recomienda hacer un interrogatorio dirigido para ver si no toma algún medicamento que tenga que alterar la coagulación. Entonces, para tomar ciertas precauciones y evitar también complicaciones con el uso de la enoxaparina. Otros problemas que hay que considerar son mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿no? Para no utilizar medicamentos que pudieran estar contraindicados en diferentes etapas del embarazo. Y considerar el uso de los anticoagulantes según la etapa en la que esté el paciente y viendo todos estos factores. Creo que en la parte de anticoagulación serían las recomendaciones más importantes que yo quisiera hacer, y mencionarles también que, como deben saber, se ha trabajado, la Sociedad de Hematología ha presentado unas guías de propuestas de manejo precisamente para los eventos trombóticos, que han sido tomados en cuenta en la guía nacional que ya ha sido publicada por el Ministerio, donde obviamente cada especialidad ha dado sus diferentes recomendaciones, y en el área de hematología está dentro de los protocolos de manejo, lo cual también nos respalda un manejo más seguro de estos medicamentos. Eso sería. Bueno, muchas gracias. Creo que ya hemos tenido la participación de todos los panelistas. Ahora, creo que es pertinente hacer algunas preguntas que realmente nos toca como traumatólogos. Realmente si pueden contestar. Hay algunas preguntas que han elaborado los doctores. ¿Qué procedimientos o medidas en sala nos recomiendan hacer en un paciente que se interna con fractura, pero es asintomático? ¿Debe ser considerado como COVID? ¿Se deben hacer las pruebas para COVID a todos los pacientes que tengan alguna fractura y van a ser sometidos a una cirugía? ¿Quién quiere tomar la palabra? Doctora Blanca. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, yo creo que como estamos en el caso de una pandemia, por lo menos lo que estamos haciendo acá es, si es que llegaría al punto que, digamos, el país tuviera pruebas suficientes y obviamente la cirugía no podría ser pospuesta, entonces se podría hacer la prueba, porque sí han habido igual portadores asintomáticos que podrían contagiar o poner en riesgo, digamos, no solamente a las personas dentro del hospital, pero sino también a los cirujanos y al personal de anestesia. Pregunta, Fabián, ¿cómo están manejando el tipo de pruebas? ¿Qué tipo de pruebas nos recomiendas para los pacientes quirúrgicos? ¿Están haciendo el hisopado? ¿Están haciendo algún otro test a nivel sanguíneo? Tu micrófono, por favor. Aquí están haciendo dos pruebas. Están haciendo la PCR, básicamente. Ahora parece que apareció una PCR más rápida, pero eso no lo estamos utilizando todavía. Está básicamente la que está usando el ministerio, que se usa de una forma centralizada en clínicas privadas de Santiago. Tiene alta capacidad, la verdad. Y ahora lo que se está haciendo es medir anticuerpos. Se están viendo IgM y IgG. Básicamente en personal médico se empezó a utilizar eso, en personal de la salud, y ha salido varios casos positivos, especialmente en pacientes que tienen IgM. No se conoce todavía el corte entre la transición entre IgM y IgG, entonces se está probando todavía. Probablemente Estados Unidos va a ser el que nos va a dar la pauta para seguir eso, pero se está usando.
pero de una forma no establecida ministerialmente. Solo lo están haciendo las clínicas privadas. Para los pacientes, básicamente, lo que se usa es la PCR. Si el paciente tiene síntomas, básicamente tiene que tratarse, como dijo el doctor muy bien, como un paciente sospechoso. Y si es un paciente sospechoso, hay un área donde se hospitalizan los pacientes sospechosos. Básicamente, si el paciente no tiene síntomas y tiene una PCR menos de 48 horas que es negativa, en realidad puede ir a una zona que no sea necesariamente COVID. Si en realidad tiene una PCR tomada y no está claro que ese paciente pueda tener o no ser sintomático, perdón, ser asintomático, en general ahí se está utilizando la política local de cada hospital. ¿Ya? Si tú me preguntas en la clínica, a todos los están tratando hasta que tengan la PCR negativa como sospechosos de COVID. En la clínica. En el hospital han sido más flexibles en esa parte. ¿Ya? Si tú me preguntas si es un paciente que está llegando recién y tiene una fractura, no sé, que se puede reducir de forma manual, pero debe quedarse hospitalizado, o con yeso, perdón, y tiene que quedarse hospitalizado, probablemente yo utilizaría las medidas de precaución como si fuera un paciente sospechoso. El doctor Terrazas pregunta, ¿qué opinión tienes en relación a las pruebas de la IgG e IgM, que ya les he respondido? Pero si el PCR es negativo, ¿se debe repetir la prueba? Si es en varias cirugías, ¿se puede hacer otro tipo de pruebas? Si sale negativo el hisopeado, ¿tú le pedirías también la IgM o la IgG? No ¿O tiene no? la verdad no tiene sentido. El primer problema que hubo con la proteína con la PCR fue que eh, entendiendo la fase fisiopatológica de esto, se entendía que había una fase nasofaringea y hay una fase probablemente bronquial y pulmonar principalmente. Y que en los pacientes incluso sintomáticos con fiebre, la PCR inicialmente salía falsamente negativa en pacientes que estaban ya con fiebre. Y era probablemente porque la carga viral era muy baja. ¿Ya? En pacientes asintomáticos, una PCR es lo suficientemente sensible y específica como para decirte que no tiene, si es que no tiene síntomas. ¿Ya? Si es un paciente que tiene síntomas en general y la PCR te sale negativa y persiste con los síntomas, tú deberías tomarle una segunda PCR. La discrepancia queda en los pacientes que ya tuvieron COVID y quedan con la PCR positiva por mucho tiempo, ya que la PCR lo que analiza son fragmentos del virus que se quedan dando vuelta harto tiempo. Esto varía en pacientes que son ventilados, o sea, que tienen neumonía grave versus los no graves. Pacientes con neumonía grave se cree que pueden tener la PCR positiva hasta 6 semanas después de haber estado dado de alta. En los pacientes no graves, en general, hasta 14 días. Entonces ahí queda un poco la discrepancia, ahí queda más bien el lugar de a estos pacientes tomarle la IgM y la IgG, porque la aparición de la IgG te va a decir que ya pasó la fase aguda. Perfecto. Bueno, ¿Puedo vamos a dar la... aclarar? ¿Puedo aclarar Claro, algo? Igual? Sí, justo, obvio. concuerdo con el doctor Fabián en relación a lo que, digamos, la pregunta era, ¿el PCR negativo se debe repetir si requiere varias cirugías? O sea, si el paciente tiene síntomas y el PCR es negativo, entonces si, digamos, realmente tu sospecha de COVID es alta, probablemente lo tendrías que seguir tratando como un sospechoso COVID. De todas maneras, en términos del OR, digamos, de la sala operatoria, todos los pacientes, debido al estado de pandemia, igual necesitan ser tratados como riesgo de coronavirus, especialmente porque sabemos que hay un gran porcentaje de portadores asintomáticos que pueden transmitir el virus. Y como él decía el doctor Fabián, ha habido varios casos de pacientes que tienen los síntomas exactamente descritos para coronavirus y sus PCRs iniciales han salido negativas, pero después se han vuelto positivas al transcurso de su enfermedad. Y en eso, en realidad, yo preferiría el PCR antes de hacer los anticuerpos IgM e IgG. Obviamente, digamos, si los IgM son positivos, eso te daría una pauta de que, aunque no, tal vez ha sido una falla del hisopeado nasal o las pruebas de laboratorio, etcétera, los falsos negativos. Pero, digamos, en ese sentido, yo pienso que sería útil hacer un IgM, además de un PCR. Pero si, digamos, el paciente es
sospechoso, como tú dices, si el PCR te sale negativo, igual lo tendríamos que tratar como un sospechoso de corona. Perfecto. Tengo una Le pregunta. vamos a dar la palabra al doctor Fuentes y al doctor Claros, que son los que se han encargado por parte de traumatología conjunto para elaborar las guías. Fabián quiere hablar algo. Ah, Fabián. En eso, aclarar otra cosa más, que cuando estábamos hablando de la parte anestésica, no tenemos que olvidarnos también que nosotros nos exponemos al paciente, pero el paciente también está expuesto a nosotros, ¿se entiende? Entonces las medidas de precaución son bilaterales, ¿se entiende? Entonces por lo mismo, el paciente que entra a un pabellón, también que está sano, también está expuesto a un personal de salud que puede estar asintomático, ¿se entiende? De cierta forma. Entonces, eso hace probablemente que uno sea más estricto y que las cirugías en general sean un poco más estrictas en esta pandemia, básicamente, como decía la doctora. Doctor Aguilar. Sí, yo quería en realidad acotar algo y también preguntar o aclarar. Ustedes saben que en nuestro país pedir a un sospechoso o incluso a un paciente confirmado una prueba hasta su negatividad, primero involucra un costo altísimo para nosotros. Segundo, la disponibilidad de pruebas. Ustedes saben que el no hay solamente no se aplica a los equipos de protección, al equipamiento, sino también se aplica a las pruebas. Cuán difícil es ahora conseguir pruebas, es realmente un reto tratar de conseguir las pruebas. Hay que entrar en lista de espera, los vendedores se venden al mejor postor, en fin, hay una serie de cosas. Pero fuera del aspecto económico de las pruebas y el tiempo que tardan en realizarse los resultados, para el paciente ya viene a ser un perjuicio en términos de tiempo, porque se va a operar, se va a diferir, se va a volver a diferir y recién lo vamos a operar. Ahí vino una pregunta. Yo sé que la prueba rápida no diagnostica, pero de alguna manera te puede guiar mejor globalmente ante la falta de pruebas masivas de PCR que deberíamos hacer como lo hicieron en Europa, por decir. Nosotros estábamos tratando de instalar equipo que es pruebas rápidas a todo el personal de salud y ahora tratarlas de integrar a todos los pacientes quirúrgicos. Eh, ahí va la pregunta, digo, ¿será una buena medida? ¿No será que esa ventana que deja la prueba rápida en un buen porcentaje, más allá del 20%, nos va a demostrar algo o finalmente vamos a estar en el mismo vacío de no demostrarnos nada ante nosotros mismos? No sé, doctora Blanca, doctor Fabián, a ver si ustedes tienen más experiencia en relación a esto. Doctor Iriarte. Sí, justo respondiendo a su pregunta, es bastante difícil. La respuesta es un poco complicada en el sentido de que, dada la situación del país, no hay muchas pruebas. No sé, digamos, en ese sentido de que no hay muchas pruebas como para estar repitiendo, digamos, la PCR si sale, la PCR si sale negativa o si digamos, si sale negativa y todavía sigue siendo un sospechoso, tal vez es un portador asintomático, ¿no? Entonces, probablemente no habría mucha diferencia. Si tenemos un paciente con síntomas de coronavirus y su prueba PCR sale negativa, igual lo vamos a seguir tratando como, digamos, un coronavirus, como ya habíamos dicho antes. Pero eso no debería cambiar el hecho de que por el estado de pandemia, igual todos los pacientes, digamos, se deberían tratar como corona. Y bueno, si es que todos los pacientes serían posibles coronas, en ese sentido, tal vez se podrían ahorrar pruebas para los pacientes que realmente necesitan. Y ahora iba la otra pregunta de cuál es la disponibilidad del equipo de protección, especialmente para los anestesiólogos, que son los que son más expuestos, digamos, a las secreciones de los pacientes. Si es que habría la capacidad de quirófanos de tratar a todos los pacientes en realidad como si fueran sospechosos o portadores asintomáticos, como a manera, si ahorrar las pruebas, en otras palabras, la pregunta que yo les hago es si, en otras palabras, si ahorrar las pruebas PCR sería más factible que utilizar PPE para todos los pacientes.
Bueno, una pregunta interesante. Doctor Claros, doctor Fuentes, ¿cuál ha sido la diagramación que ha hecho la Sociedad de Traumatología con respecto al COVID? ¿Podrían darnos algún parámetro? Sí, bueno, es un gusto saludarlos y tenerlos a todos ustedes. Son grandes amigos. Con Cristian Aguilar hemos estado en el San Gabriel un buen tiempo. Y lo que nosotros, y parte de esta reunión, de esta iniciativa de reunión, es precisamente afinar detalles en la guía que estamos elaborando en la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología. Entonces, nosotros hemos tomado los aspectos básicamente que sería ideal, aunque sabemos que no es posible tener una PCR para todos los pacientes que entran al quirófano. Ah, también eso es algo que se debería tener, pero en la realidad no es así. En la realidad, nosotros tenemos dos tipos de pacientes. Los pacientes con síntomas y que son positivos de coronavirus y los pacientes que no podemos hacerle pruebas, no tienen síntomas de coronavirus y llegan a los hospitales con fracturas. Entonces, esos pacientes, nosotros al ver las recomendaciones mundiales de las sociedades de traumatología, todos esos pacientes los recomendamos usar equipos de protección como como si fueran pacientes posibles de tener coronavirus, porque no podemos hacer pruebas a todos y tenemos que protegernos. Ahora, nosotros hemos dividido básicamente en dos equipos de protección. Si tenemos un paciente con síntomas de coronavirus o prueba positiva de coronavirus, una de las recomendaciones que tenemos en las sociedades de traumatología es que debe usarse todo el equipo completo, ¿no es cierto? El equipo que es impermeable, que es como un overall, que tiene la capucha, tienes doble gorro, tienes N95, tienes cubrebocas encima, los lentes y la máscara protectora adelante, y todo es impermeable, con toda la técnica que están publicada en la OMS para colocarse y retirarse. Esos son en los pacientes que tienen síntomas de coronavirus y tienen prueba positiva. En el otro grupo de pacientes, que es la mayoría de los pacientes que nos están llegando con fracturas, que no podemos diferirlas, también tenemos que tener equipo de protección como si pudieran tener coronavirus, y exceptuando el mameluco o ese equipo de protección impermeable total, usamos batas impermeables, botas, recomendamos doble guante, y la parte de protección facial la misma, N95, cubrebocas, lentes y la máscara protectora, las cuatro cosas. Ese es uno de lo que se recomiendan en las guías internacionales. Y otra de las cosas interesantes es que, no sé si les pasa a todos, pero los traumatólogos somos fanáticos de clasificar. Entonces, nosotros clasificamos a los pacientes que son de emergencias, que son fracturas que corren en riesgo la vida del paciente o la viabilidad de la extremidad. Esa es una emergencia. Ese paciente tiene que entrar al quirófano y entrará como paciente posible de coronavirus. Entonces, todos tienen que protegerse en esta pandemia. Luego tenemos el paciente urgente, que son fracturas que no necesitan operarse en la guardia, pero tienen que operarse al segundo o tercer día de estancia hospitalaria. Y esos pacientes se llaman urgentes. Y hay otros pacientes que son pacientes que pueden tener una urgencia relativa de cirugía, por decirles un paciente con una infección que se complica, necesita entrar a quirófano. Y finalmente el cuarto grupo, que son los pacientes que son programados, pacientes de artrosis de cadera, que no le va a pasar nada si no le opero estos meses y puede operarse dándole medidas básicas de telemedicina muchos meses después. Pues básicamente clasificamos al paciente de acuerdo a la emergencia vital y la emergencia del salvamento de la extremidad, hablando de temas de fracturas. En infecciones también se considera que son pacientes que deben entrar a quirófano. Lesiones fisarias en niños también entran a quirófano porque dejan secuelas. Y pacientes oncológicos que se descompensan. Hay pacientes que probablemente puedan tener un osteosarcoma que está ocasionando mucho problema, tienen que entrar al quirófano. Los pacientes oncoortopédicos. Entonces, básicamente es la línea general. La pregunta que yo les tenía es si realmente deberíamos tener una PCR y si la detección de anticuerpos podría suplir una prueba de PCR ante la ausencia de ella. Fabián. Mira, en general, si en el equipo médico no se ha estandarizado la realización de PCR a menos que haya síntomas.
Esto ha variado localmente, especialmente, por ejemplo, para el equipo médico. Si tú te das cuenta, en esta época estamos entrando en una etapa de invierno, especialmente en Latinoamérica, y en general empiezan a aparecer los síntomas respiratorios. Pero los síntomas respiratorios, si uno es purista, en general el único virus que está circulando en este momento en Latinoamérica es el COVID, básicamente. Existen rinovirus, otras cosas, pero en general que uno debería pensar que está circulando el COVID. Pero lamentablemente hay otros síntomas que no dependen necesariamente de una infección viral, sino dependen de que tenga una rinitis alérgica, de que tenga hiperactividad bronquial, que sea un poco atópico y que tenga síntomas como una carraspera, como algo no tan sintomáticas o como este dolor de garganta que decía la doctora, que en general esos son signos de alarma básicamente. Que he revisado un poquito las guías de esto, varía en distintos lugares. Por lo menos nosotros lo que estamos haciendo es si uno de los médicos, personal de enfermería o técnico paramédico presenta síntomas, se evalúa en 48 horas. No va al hospital, se evalúa en 48 horas, si se den los síntomas no se toma PCR. Si el personal persiste con los síntomas después de 48 horas, se toma la PCR. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es una norma local que estamos usando, básicamente. Pero por un tema yo creo que es un tema de recursos, de tratar de dirigir la PCR al resto de la población que está más sintomática y que necesitamos controlar para tener un número y saber para qué prepararnos, básicamente. En el personal que se haya estandarizado ni en las clínicas privadas ni en los hospitales se está tomando como rutina PCR ni anticuerpos. Porque en general no tenía ningún rol porque todo el personal está andando con medidas de protección. Otra cosa que es interesante, que al principio no se hacía acá, es el uso de mascarilla quirúrgica en el contexto del hospital totalmente, digamos. O sea, uno entra al hospital, entra con mascarilla, y está en el hospital totalmente con una mascarilla. No necesariamente una N95. Si el médico lo desea puede y tiene su N95, puede usar su N95. En general se está usando una mascarilla. Eso ha demostrado, no hay muchos trabajos, no hay mucha evidencia, es básicamente opinión de expertos, pero ha demostrado disminuir un poquito el contagio entre personal, básicamente. Así que eso es importante. El tema del contagio, es importante que aclarar también que nosotros somos primera línea y en verdad el número de contagios que se han producido en el hospital son mayores, pero básicamente responde mucho a lo que decía el doctor Aguilar, que es el hecho del mal uso de las medidas de protección individuales, básicamente en el retiro y en la puesta de estos mecanismos, pero también en otras cosas que uno no le da tanta importancia, como el manejo de los casinos, la distancia de los casinos, la distancia entre el enfermero y enfermera que se dedican a conversar en algún momento, ¿se entiende? Entonces se ha notado que el contagio era más importante en el personal de esa forma. Eso no sé si responde a tu pregunta. Yo no recomendaría, la verdad, hacer en el personal, a menos que haya síntomas. Perfecto. Vamos a Sí. pasar algunas... ¿Puedo Claro. decir algo? Solo acotar algo a lo que estaba diciendo el doctor Fabián y estoy también definitivamente en acuerdo con él. Tal vez, digamos, a manera de ahorrar pruebas y también porque el material protectivo es bastante caro, bastante costoso, especialmente si vamos a realizar una cirugía. Entonces, a manera de básicamente ahorrar recursos, tal vez se debería identificar estos casos en los que, por ejemplo, el doctor Fuentes decía en los pacientes que sí necesitan cirugía, pero no la necesitan inmediatamente. Tal vez hacer una consulta, digamos, con medicina interna para que evalúe al paciente y vea, digamos, si realmente tiene factores de riesgo o no para que se realice la prueba PCR o los anticuerpos en el paciente. Otra de las cosas que también estamos haciendo acá es preguntar a los pacientes si han tenido un contacto con un posible caso de coronavirus o han estado en el hospital. Entonces, es otra de las cosas a tomar en cuenta. No solamente son los síntomas. Obviamente, si el paciente tiene síntomas, igual lo trataríamos como un sospechoso y inclusive si la prueba de PCR sería realizada, a veces la trataríamos solamente como un falso negativo. Entonces, de tomar en cuenta que tal vez si el paciente ya es sintomático, tal vez no se necesitaría hacer la prueba si es que quieren ahorrar recursos, pero tal vez ya entrar al quirófano y utilizando todo el material de protección. Muy bien.
Vamos a ser un poquito más puntuales ahora con las preguntas. Vamos a empezar a hacer las preguntas de los participantes. Una pregunta para la doctora Cabrera. ¿Qué tan específico y qué tan sensible es el PCR y el dímero D en pacientes con COVID? Bueno, en relación al dímero D, se ha visto que en esos pacientes han habido aumentos importantes, ¿no? Hasta 1000 o 1500 nanogramos por mililitro. Entonces, se ha evidenciado también que este aumento del dímero D por encima de 1500 nanogramos mililitros está relacionado con mayor mortalidad. Por eso se recomienda que este parámetro debe estar monitorizado. Si el dímero D está por debajo de 1000 nanogramos mililitros, se recomienda su monitorización diaria. Si está por debajo de cada 48 a 72 horas. Y si su cifra sube o es mayor a 1500 nanogramos mililitros, se recomienda ya utilizar la profilaxis, iniciar la profilaxis antitrombótica para evitar mayores complicaciones. Entonces, se ha visto que realmente su monitorización está muy recomendada para tratar de ver y se ha visto su relación con el grado de complicaciones y de mortalidad en estos pacientes. Perfecto. Una pregunta para el doctor Aguilar. ¿Cómo se ha generado el circuito de manejo, ingreso, anestesia y recuperación de los pacientes probablemente portadores asintomáticos? Bueno, yo creo que en líneas generales, en todo el tiempo que vamos de pandemia, nos hemos ido preparando paulatinamente y tratando a veces improvisadamente de arreglar las cosas. Yo he visto en muchos centros asistenciales grandes y medianos, diría, esta organización de tratar de tener, por decir, quirófanos COVID, salas de quirófano aisladas, que no tienen sala de recuperación, porque el paciente, como les decía, tiene que ser recuperado en quirófano. Las áreas de circulación de estos pacientes COVID, y al parecer, como ustedes se han dado cuenta, es muy difícil esgrimir el sintomático o el sospechoso o el que definitivamente creemos que no lo tiene. Pero ¿y qué tal si es un asintomático? Entonces, parece que las medidas de protección van a eso, a que todo el personal de salud tienda a usar equipos de protección, así como lo hemos definido. Estas salas básicamente deberían tener áreas de circulación en un solo sentido, no en ambos sentidos. El área quirúrgica, como les digo, debe estar aislada. Reducir al mínimo el número de asistentes y participantes de estos actos quirúrgicos, no solo en tiempo, sino también en personal. Y mejor si están lejos de las otras salas del hospital o del centro asistencial en el que se refieren estos pacientes. Hoy, como les decía, se tiende la idea de generar centros COVID únicamente, donde todos los pacientes, así sospechosos o positivos, sean tratados quirúrgicamente o para internación inclusive ahí, solo en los centros, lejos de hospitales verdes, como lo han venido llamando, donde definitivamente ahí no entra ningún sospechoso, salvo alguna cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. Para los traumatólogos panelistas, ¿cómo han hecho el manejo del sangrado intraoperatorio? ¿Recomiendan el uso del electrobisturí? ¿Cómo están manejando el tema de uso de los motores y la aerolización? Sí, Quisiera es evidente que dar una cosa. los aerosoles, más los respiratorios, pero no hay evidencia en ortopedia y traumatología que los aerosoles en músculo esquelético tengan tanto virus. O sea, no tenemos realmente un reporte, pero consideramos que es un aerosol y consideramos que es potencialmente contaminante o que nos puede infectar. Entonces, es evidente que el uso de un electrocauterio va a generar ese vapor y aerosoles en el quirófano, no solamente donde está el cirujano, sino se ha demostrado que eso es alrededor de medio metro o un metro alrededor, genera una nube de aerosol. Entonces, todos deben tener protecciones para aerosoles, que son los lentes, el doble cubreboca, incluyendo el N95 y la máscara. Entonces,
¿Qué podemos hacer en forma un poquito de experiencia, no nuestra, sino hablando con colegas de afuera, viendo los videos, viendo las guías? Es que debe estar instalado el aspirador en el electrocauterio. O sea, si estás con el electrocauterio haciendo hemostasia en el paciente, que eso es inevitable hacerlo, evitar su uso es cierto, o sea, podremos hacer puntos para evitar la hemorragia, pero necesitamos el electrocauterio, entonces tenemos que tener el aspirador para evitar la mayor cantidad de aerosoles posible. Esa es una medida básica. No sé, doctor Claros. Yo quería acotar lo siguiente. En lo posible siempre hay que tratar de evitar la cirugía en esta etapa de pandemia. De todas formas, si el colega vamos al quirófano, el paciente tiene que ser muy bien estudiado y uno tendría que tratar de hacer una cirugía mínimamente invasiva. Un estudio adecuado o del paciente para tratar de hacer incisiones mínimas y de esta forma evitarnos complicaciones. Como decía Cristian acerca del electro, tratar de usar en la menor intensidad posible y con el aspirador ahí todo el tiempo funcionando. En relación a los motores, como dijo, todavía no hay una evidencia sólida que nos diga que se producen aerosoles y que pueden ser contaminantes. De todas formas, tomamos eso como una medida de propagación. Hay que usar todas las medidas de protección. Sí, es usar lo menos posible, ¿no? Limitar el uso. Otra cosa importante es el uso de ácido tranexámico en la cirugía ortopédica. Nosotros estamos utilizando en fractura en el hospital, en fracturas de pelvis, en reemplazos articulares, pero probablemente si uno va a hacer alguna fractura de tibia o algún procedimiento como fractura de fémur, yo pienso que debe usarse ácido tranexámico para evitar procesos hemorrágicos y tratar de disminuir el uso de electrocauterio. Entonces esas serían las medidas que, como todos ustedes, los panelistas, saben que la evidencia todavía no es así, no hay estudios de alta evidencia para esto. Todo lo que tenemos a la mano en esto que estamos comentando no tiene un nivel alto, pero son recomendaciones lógicas en cuanto al manejo de aerosoles. Perfecto. Vamos a cederle también la palabra al doctor Jorge Terrazas, que nos va a contar un caso clínico. Pero antes, me gustaría preguntarle a Fabián Díaz, a Blanca Iriarte, al doctor Aguilar, una pregunta que la he venido escuchando mucho. ¿Cómo hacemos la esterilización de los EPP? ¿Cuántas veces se puede utilizar? ¿Es la utilización de un caso, de solo una vez? ¿Con qué medio es recomendable hacer la desinfección de estos trajes? Doctor Díaz. En general, ha cambiado mucho eso. Se supone, por ejemplo, desde el momento en que la pandemia se extendió, la disponibilidad de las máscaras N95 cayó demasiado, la verdad. A tal punto que se llegó a pensar en que, o sea, hubo problemas en la importación o la salida de Estados Unidos de las N95 y había mucho comercio negro para la N95. Uno podía andar en la calle y uno andaba sin mascarilla y una persona iba con su N95 al supermercado. Una cuestión ridícula, la verdad. Pero esto ha ido cambiando localmente y yo creo que también va a servir mucho para Bolivia. En el tema de ustedes que manejan pacientes quirúrgicos, lamentablemente la N95 no se puede resterilizar. Así que esa tendrían que usarla una vez y debería desecharse, ya, porque la siguiente cirugía ustedes tienen que estar estériles, básicamente. Así que esa no podrían utilizarla nuevamente. Y estamos hablando de todo el equipo. Por lo cual es un costo, ¿no? Es un costo no menor. Para los que ven pacientes día a día, en general se supone que la idea es tratar de usar la N95 máximo 7 días, sin que cumpla 24 horas de uso continuo, ¿ya? Esto no es una recomendación, esto es evidencia tipo 3. No propone un tema del recurso, básicamente. Nosotros en la UPC, en la UCI, tenemos nuestra máscara, tenemos una cajita donde nos sacamos la máscara, dejamos la N95 y nos colocamos la máscara normal. Y cada que entramos nos ponemos la N95, nos sacamos la máscara normal y nos vestimos con el resto de los dispositivos. Las pecheras o
son desechables, son totalmente desechables, esas no se pueden lavar, no se puede hacer nada, tienen que botarse, son de plástico por lo mismo. Y las antiparras, los lentes de protección o el escudo facial, básicamente se pueden limpiar con amonio cuaternario, que era lo que le recomendaba. Y todas se deben sacarse al salir y tienen que depositarse en un recipiente, y un equipo aparte, que es el equipo de limpieza, hace el lavado de las máscaras y de las antiparras y de los cascos faciales. Perfecto. Doctor Aguilar, por favor. Sí, yo voy al punto. Miren, el tema del costo del equipo EPI es el que ha llevado a que de forma, bueno, digámoslo así, improvisada, se trate de esterilizar estos equipos, sobre todo el equipo de grado 3 o grado 4 de protección corporal que se tiene. Miren, sin embargo, he oído en varios lugares que lo pueden pasar hasta peróxido de hidrógeno plasma con buenos resultados, porque los marcadores internos y externos que tiene el sobre, digamos, el que entra a plasma, sale correcto. El problema yo creo que no está en la esterilización por sí misma, sino está en la gente que está tomando el riesgo de agarrar un traje, el cual tiene un protocolo para quitárselo, y entonces están tomando un riesgo al volverlo a tratar para esterilizarlo. Creo que lo ideal sería no reesterilizar nunca, pero como te digo, dada el costo que se tiene para cada uno de estos trajes, que bueno, todos sabemos cuánto llega a costar un set completo de todo esto, lleva a que la gente los trate de esterilizar, pero no te olvides que al tratar de hacer esto, están corriendo muchísimo riesgo de contaminarse. Perfecto. Bueno, doctor Jorge Terrazas, le pedimos que pueda compartir su pantalla, por favor. ¿Aló, Doc? No, sí, ya estoy. Gracias por la oportunidad. Ya estoy compartiendo la pantalla, como ustedes van a poder ver. Bueno, en una situación de pandemia como la que estamos pasando actualmente, recibir un caso de estos obviamente es bastante complejo, teniendo en cuenta que este es un paciente de 52 años que había estado, él es transportista, él ha estado viajando constantemente y retornaba, bueno, hace 10 días había retornado justamente del Beni. Entonces vemos que es un lugar bastante, con incidencia, digamos, de contaminación bastante elevada. Y no solamente en ese detalle, sino que aparte de haber estado en una zona de alto, digamos, alto riesgo de contagio, este paciente, básicamente el final de semana, ha tenido un accidente donde ha tenido un capotamiento, se ha volcado, pero obviamente se ha volcado estando en estado de ebriedad. ¿Qué significa eso? Obviamente el estado de... ¿Aló? No se escucha. Doctor Terrazas, se perdió el audio. ¿Aló? Doctor Terrazas. Entonces hicimos, obviamente. Perdimos el audio, Doc. ¿Aló? Doctor Terrazas. Doctor Terrazas. ¿Aló? Hola, aquí estoy nuevamente compartiendo para que podamos ver. Perfecto. Ya lo escuchamos. ¿Escuchan, verdad? Sí, ya se escucha. Ok. Entonces, estamos viendo acá el tipo de lesión que tiene, una lesión bastante compleja, una exposición y obviamente con una área, obviamente, de sangrante bastante extensa, donde
Al hacer, obviamente, la limpieza quirúrgica ha sido con mucho cuidado para evitar, digamos, que salpique, o sea, las gotas de sangre por todo el quirófano, en fin. Hemos nosotros operado con todas las, digamos, con todas las alternativas de seguridad, como les voy a mostrar en esta foto. Esa es la situación en la cual nosotros hemos operado al paciente, es decir, ustedes ven que nosotros tenemos el mameluco, tenemos encima del mameluco hemos colocado la bata quirúrgica, el mameluco con el gorro, tenemos la antiparra, tenemos la máscara facial, tenemos doble guante, en fin, con todos esos cuidados. Ahora, ¿por qué he presentado este caso en especial? Porque este paciente, para poder hacer una cobertura de esa magnitud, obviamente con todo el temor hemos operado a este paciente y se le ha pedido el PCR, si no, pero obviamente después de la cirugía, porque esto ha llegado en la noche, se ha hecho la cirugía, al día siguiente se le ha pedido todos los exámenes necesarios, ha dado, gracias a Dios, negativo, 2 días después el resultado ha dado negativo. El paciente actualmente se encuentra asintomático en lo que se refiere a los síntomas del coronavirus. Sin embargo, por el antecedente epidemiológico de dónde ha estado, las circunstancias del accidente, y ahora en este caso hay necesidad, obviamente, de hacer un procedimiento de microcirugía, porque no vamos a poder hacer una cobertura cutánea si no lo hacemos con un colgajo libre, el cual estamos planificando hacer. Esa indumentaria con microscopio va a ser básicamente imposible. Vamos a tener que... entonces, esa es la duda. ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Necesitamos utilizar un microscopio para poder hacer el colgajo libre, y con la antiparra, con la máscara facial y con todas esas circunstancias va a ser muy difícil hacer un procedimiento de microcirugía. ¿Qué se aconseja? Es decir, lamentablemente no hay una alternativa que no sea, digamos, o colocar injertos en forma de estampilla, en fin, pero la idea y la indicación es hacer un colgajo libre, pero para eso vamos a tener que sacarnos la antiparra, sacarnos la máscara facial y poder utilizar el microscopio. Entonces, a los panelistas, ¿qué aconsejarían para hacer en este caso tan complejo, en una situación de pandemia? O sea, nadie hubiera querido recibir el caso de estos. Hubiera sido diferente recibir un caso de semejante en una situación que no sea la actual que estamos teniendo, ¿verdad? ¿Tiene el resultado del PCR, doctor, que le solicitaron? Inicialmente ha dado negativo el resultado, y bueno, estamos esperando tal vez a pedir un nuevo PCR, porque la cirugía estamos pensando realizarla. Esto llegó el día sábado justamente, se hizo la limpieza y ahora actualmente ya está con buen tejido de granulación y demás, y estamos ya pensando hacer el colgajo libre, ¿no? Justamente aquí tenemos la vena, ahí está la arteria y todo. Bueno, ya está planificada la cirugía, vamos a utilizar un colgajo libre que vamos a retirar del muslo, que se llama el colgajo anterolateral del muslo, donde es viable de poder hacer. Es la única forma de poder cubrir una lesión tan extensa de estas, ¿no? Pero igual hay ese temor, ni siquiera sería, digamos, el temor de fracasar en la cirugía, sino el temor de todo el equipo quirúrgico contaminarse. Y dentro de eso, dentro de lo que es todos los protocolos, hemos hecho con el máximo cuidado de colocarse todos los trajes de bioseguridad. Al retirar invariablemente uno acaba cometiendo errores, se va tocando, toca el traje al poder sacarse. Y el paciente, claro, sale de quirófano, como ya había mencionado el doctor Aguilar, el Cristian Aguilar, deberíamos tener una área y un quirófano determinado para el coronavirus, porque en este caso el paciente salió y se fue a una sala de recuperación inmediatamente a su habitación, pero no sale pues en una cámara de compresión negativa, él sale en una camilla normal, con su barbijo, con su máscara igual, su máscara facial, pero bueno, por ahora el paciente es negativo y esperemos que siga así. ¿Algún comentario de los panelistas en relación a qué otra alternativa, si debemos repetir? Pues yo preguntaba del IgM y IgG para ver si debemos pedirle, porque obviamente es un paciente que es chofer de minibús, chofer de camión, no tiene como para estar gastando, pero ni modo, si tiene que gastar en repetir nuevamente el examen, pues lo tendrá que hacer. Muy bien, gracias, doctor ¿En algún comentario? Terrazas. ¿A alguien le gustaría dar el comentario? Doctor Terrazas, doctora Iriarte.
en relación a solicitar nuevamente o no el examen del PCR, que salió negativo. Exactamente. Debemos pedir un PCR o hacemos un control con IgM, IgG para... ¿Qué es lo más? ¿En qué día de evolución está el paciente? Ha sido el día sábado esto, el día lunes nos han dado el resultado. 5. Ya, perfecto. El mismo sábado se le hizo el test. En realidad fue viernes en la noche, el sábado se le hizo el test, el lunes entraba todo negativo, ¿no? Mire, lo más correcto sería tomarle una PCR y anticuerpos. ¿Por qué? Porque la PCR le va a decir que no tiene la enfermedad, que no tiene el virus activamente, pero no sabemos si está en periodo de incubación. La incubación puede durar hasta 14 días. Justo el día que usted la va a operar, ese día se pone asintomático contagiante, se puede decir. Entonces, en este paciente sería adecuado tomarle los dos. Tomarle anticuerpos y PCR. Y anticuerpo IgM nomás, no necesita IgG. IgM. Usted está buscando, está tratando de definir si en el momento en que usted va a intervenir está con una infección activa, que es el momento donde uno se contagia con el coronavirus. El hecho que esté sintomático o asintomático, ese es un tema clínico, básicamente. Pero el momento de contagio es cuando el cuerpo está peleando con él, que es el momento donde se eleva la IgM, y la PCR obviamente le va a apoyar en el sentido de que no está el virus, digamos. Claro, en todo caso, digamos, estamos hoy día es jueves, mañana es viernes, mañana tendría que tomarse y a ver si tenemos el resultado para el sábado, o tal vez posponerlo hasta el día lunes para tener el resultado, si es positivo o negativo nuevamente, ¿verdad? Exacto. Exacto. Si no tienen opción de anticuerpos, la única que le queda es la PCR. Eso vamos a hacer. Bueno, y en el hecho de que, digamos, da negativo, ya tendríamos 2 pruebas negativas, tal vez con más tranquilidad. Le daría más tranquilidad. Pero lo adecuado sería hacerle anticuerpos si es que hacen anticuerpos también allá. Si no hacen anticuerpos, nada, con la PCR tendría que hacerlo. Eso. Muy bien. En este caso, por ejemplo, ya no vamos a poder, si es que voy a usar un microscopio, no voy a poder utilizar todas esas medidas de seguridad, ¿verdad? O sea, tengo que sacarme el protector facial y la antiparra, en todo caso, o tal vez intentar con la antiparra, va a ser medio complicado. Pero en fin, tal vez yo voy a posponerlo hasta tener el resultado negativo nuevamente y de ahí ver qué hacemos. Y por último, derivarlo a Carreza para que se haga cargo. No, más bien a mí me gusta la rodilla. Bueno, ¿puede dejar de compartir la pantalla, por favor, para que podamos... Le vamos a habilitar el micrófono al doctor. Sí. Vamos a hacer la última participación. Había el doctor Gumiel que quiere hacer una acotación. Vamos a permitirle el habla. Doctor Gumiel, tenía una pregunta para los panelistas. Buenas noches, doctor. Aló, doctor Gumiel. Se cansó. Creo que no. Bueno, yo creo que ya llevamos 2 horas 15 minutos de esta charla. Realmente ha sido un gusto tener a amigos, a Fabián Díaz, a Blanqui Iriarte, al doctor Cristian Aguilar, que hoy día está de cumpleaños. Muchas felicidades, doctor. Y al doctor Fuentes, al doctor Claros, al doctor Rosas y al doctor Luis Goitia, también la doctora Wendy Cabrera, gran amiga nuestra. Y les agradecemos porque hoy día se han dado un tiempo para colaborarnos y hacernos entender un poco más esta pandemia a nivel mundial. Gracias y los invitamos para que estén presentes nuevamente cuando los convoquemos, por favor. Gracias, querido Fernando. Un fuerte abrazo para todos allá. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias por todo. Felicidades. Gracias. Chao, doctor. Cuídense mucho. Buenas noches.